¿Hay algo en tu vida que sabes que te está destruyendo? Y aún así, no lo sueltas. Lo piensas todos los días. Lo sientes. Te duele. Pero sigues ahí. Sigues aguantando. Sigues justificando. Sigues esperando que algo cambie. Sin cambiar nada. Y poco a poco, te estás apagando. No de golpe. No con un drama evidente. Sino en silencio. Dejando de ser tú. Dejando de sentir. Dejando de vivir como quieres. Y empezando a conformarte con lo que duele. Porque soltar no es fácil. Soltar implica aceptar. Que lo que sostenías ya no te sostiene. Que lo que amabas también te está rompiendo. Y eso duele más que quedarse. Por eso sigues ahí. No porque no puedas irte, sino porque todavía no aceptas lo que perderías. Pero hay algo que no estás viendo. Cada día que no sueltas, te pierdes un poco más. Capítulo 1. Lo que sabes pero no quieres aceptar. Hay algo dentro de ti que ya lo sabe. No necesitas que nadie te lo diga. No necesitas pruebas nuevas. No necesitas más tiempo. Lo sabes. Lo sientes cuando estás en silencio. Cuando dejas el teléfono a un lado. Cuando no hay distracciones que te anestesien. Ahí aparece. Esa incomodidad que no puedes explicar del todo. Pero que tampoco puedes ignorar. Porque no es confusión. Es claridad que no quieres mirar de frente. Sabes que eso ya no te hace bien. Sabes que te está desgastando. Sabes que cada día que pasa, te sientes un poco más lejos de ti. Y aún así, sigues. No porque seas débil. No porque no entiendas. Sino porque aceptar la verdad te obligaría a hacer algo al respecto. Y eso es lo que realmente da miedo. Porque mientras lo ignores, mientras lo maquilles, mientras encuentres una excusa más, puedes quedarte donde estás. Puedes seguir sosteniendo lo que ya se rompió. Puedes seguir llamando esperanza a lo que en el fondo sabes que es apego. Puedes seguir diciendo va a cambiar. Aunque nada cambie. Aceptar la verdad no es solo verla. Es dejar de mentirte. Y tú, llevas tiempo haciéndolo. Te dices que no es tan grave. Que hay días buenos. Que no todo está mal. Y es cierto. Pero tampoco está bien. Y lo sabes. Sabes que hay algo que ya no encaja. Que ya no se siente como antes. Que ya no eres tú estando ahí. Pero lo justificas. Lo racionalizas. Lo minimizas. Porque la alternativa es incómoda. La alternativa es aceptar que invertiste tiempo, energía, emociones en algo que ya no tiene sentido. Y eso duele. Duele más que quedarse. Duele más que seguir aguantando. Por eso eliges no verlo completo. Prefieres quedarte con partes. Con recuerdos. Con momentos. Prefieres aferrarte a lo que fue. Antes de enfrentar lo que es. Pero hay una verdad que no desaparece por ignorarla. Lo que no quieres aceptar. Ya está afectando todo. Tu energía. Tu ánimo. Tu forma de pensar. Tu manera de relacionarte contigo mismo. Te está quitando más de lo que te da. Y aún así, sigues dudando. Sigues esperando una señal más. Una confirmación externa. Algo que te diga, ahora sí, es momento de soltar. Pero esa señal ya llegó. Hace tiempo. Solo que no la aceptaste. Porque no vino en forma de certeza cómoda. Vino en forma de incomodidad constante. De desgaste emocional. De sentirte fuera de lugar incluso cuando todo debería estar bien. Eso también es una respuesta. Pero no la quieres tomar como tal.
porque entonces ya no podrías seguir igual. Y eso implicaría moverte. Decidir. Cerrar. Y cerrar. Es algo que has estado evitando. Porque cerrar no es solo soltar algo externo. Es soltar una versión de ti. ¿Qué creías que iba a funcionar? Es aceptar que algo no salió como esperabas. Que algo no fue suficiente. O que simplemente ya no es para ti. Y eso confronta. Por eso te quedas en ese punto intermedio. Donde no estás bien. Pero tampoco te vas. Donde sabes. Pero actúas como si no supieras. Donde sientes. Pero decides ignorarlo un poco más. Ese es el lugar más desgastante de todos. Porque no hay paz. Pero tampoco hay cambio. Solo hay repetición. Días que se parecen. Pensamientos que vuelven. Sensaciones que no se van. Y en medio de todo eso, te vas perdiendo. Un poco más cada día. Hasta que un día te das cuenta. De que ya no eres el mismo. De que te adaptaste tanto. Que dejaste de escucharte. De que normalizaste tanto. Que olvidaste cómo se sentía estar bien de verdad. Y todo empezó con algo simple. Saber. Y no querer aceptar. Porque aceptar no es cómodo. No es suave. No es bonito. Aceptar rompe la ilusión. Pero también abre la puerta al cambio. Y ahora mismo. Tú estás justo ahí. En ese punto donde ya sabes. La pregunta no es si lo sabes. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más vas a seguir fingiendo que no? Porque mientras sigas ahí, nada va a cambiar. Y lo más duro no es eso. Lo más duro es que en el fondo, ya lo sabías. Capítulo 2. ¿Por qué sigues sin soltar? No es que no puedas soltar. Es que hay algo en ti que todavía se está aferrando. Y no es casualidad. Porque si fuera tan simple como decidirlo, ya lo habrías hecho. Pero no lo has hecho. Y eso tiene una razón. No sigues ahí porque sí. Sigues ahí porque, en algún nivel, todavía lo necesitas. Aunque te duela. Aunque te desgaste. Aunque te esté destruyendo poco a poco. Hay algo que te mantiene. Puede ser una persona. Una etapa. Una versión de tu vida. Una idea de lo que creías que iba a ser. Pero no es solo eso. Lo que realmente te ata. No es lo que estás perdiendo. Es lo que crees que no vas a volver a tener. Porque soltar no solo implica dejar algo atrás. Implica enfrentarte a un vacío. Y el vacío asusta. Asusta más que el dolor conocido. Más que la incomodidad constante. Más que seguir en un lugar que ya no te hace bien. Porque al menos eso, ya lo conoces. Sabes cómo se siente. Sabes cómo sobrevivir ahí. Pero lo desconocido no tiene garantías. Y tu mente prefiere lo seguro. Aunque te haga daño. Por eso te quedas. Porque hay una parte de ti que todavía cree que si aguantas un poco más, algo va a cambiar. Que si haces un esfuerzo más, va a valer la pena. Que si no sueltas, no pierdes del todo. Y eso te mantiene en pausa. Entre lo que fue y lo que ya no es. Pero hay algo más profundo. No solo te aferras a lo externo, también te aferras a lo que eso representa. A lo que significaba para ti. A cómo te hacía sentir. A la versión de ti que existía ahí. Porque soltar eso es también soltar una identidad. Es aceptar que ya no eres esa persona. Y eso duele más de lo que parece. Porque no solo pierdes algo. Pierdes una parte de quién eras. Pierdes la historia que te contabas. Pierdes la idea de cómo iban a ser las cosas.
Y tu mente intenta protegerte de eso. Por eso te hace recordar lo bueno. Por eso minimiza lo que duele. Por eso te dice que quizás estás exagerando. Porque si lo vieras completo, no podrías seguir igual. Y cambiar implica riesgo. Implica incertidumbre. Implica dejar de tener el control que crees que tienes. Y eso activa algo muy profundo en ti. Miedo. No miedo a soltar. Miedo a lo que viene después. Miedo a estar solo. A equivocarte. A arrepentirte. A descubrir que tal vez no hay nada mejor esperando. Y ese miedo te paraliza. Te hace quedarte donde estás. Incluso cuando sabes que no es lo correcto. Pero hay otra razón que casi no quieres ver. Te acostumbraste. Te acostumbraste al dolor. A la incomodidad. A esa sensación constante de que algo no está bien. Y cuando algo se vuelve habitual, deja de sentirse urgente. Se vuelve normal. Y lo normal no se cuestiona tanto. Por eso sigues ahí. Porque ya sabes cómo vivir así. Aunque no sea vivir realmente. Aunque sea solo resistir. Porque resistir se volvió tu forma de estar. Y soltar implicaría dejar de resistir. Para empezar a sentir de verdad. Y eso también asusta. Porque sentir de verdad significa atravesar el dolor que has estado evitando. Significa aceptar lo que no querías aceptar. Significa mirar de frente lo que llevas tiempo esquivando. Y no estás seguro de querer pasar por eso. Así que te quedas en ese punto donde nada está bien. Pero tampoco está lo suficientemente mal como para irte. Ese punto donde te dices: un poco más. No es el momento. Todavía no. Y ese todavía no se convierte en meses. En años. En tiempo que no vuelve. Pero lo más honesto que puedes reconocer ahora mismo es esto. No estás ahí porque no puedas irte. Estás ahí porque hay algo dentro de ti que todavía no quieres soltar. Y mientras no entiendas qué es eso, vas a seguir repitiendo lo mismo. Con la misma persona. O con otra. En el mismo lugar. O en uno diferente. Porque no es el entorno. Es el patrón. Es lo que eliges sostener. Incluso cuando ya te está rompiendo. Y hasta que no veas eso. No importa cuánto lo intentes. No importa cuánto lo pienses. No importa cuánto te prometas cambiar. Vas a volver al mismo punto. A sostener. A aguantar. A quedarte. Aunque te duela. Porque soltar no empieza cuando decides irte. Empieza cuando entiendes. ¿Por qué no te has ido todavía? Y esa es la parte que casi nadie quiere mirar. Porque ahí no hay excusas. Ahí solo estás tú. Y lo que sigues eligiendo no soltar. Capítulo 3. El costo de quedarte. Quedarte también tiene un precio. Solo que no lo pagas de una sola vez. Lo pagas poco a poco. Todos los días. En cosas pequeñas. Que terminan siendo enormes. Lo pagas cuando te despiertas sin ganas. Cuando sientes ese peso en el pecho sin razón clara. Cuando todo sigue igual, pero tú ya no te sientes igual. Lo pagas en silencio. Porque desde fuera, puede que nada parezca tan grave. Pero por dentro, sabes que algo no está bien. Y aún así, sigues. Sigues porque ya estás ahí. Sigues porque irte implicaría más dolor inmediato. Sigues porque te convenciste de que aguantar es más fácil. Pero no lo es. Solo es más lento. Porque quedarte en algo que te desgasta. No te rompe de golpe. Te rompe por dentro. Poco a poco. Te roba energía. Te quita claridad. Te apaga.
Y lo hace de una forma tan gradual, que ni siquiera te das cuenta cuando empezó. Hasta que un día, te miras y no te reconoces. Ya no reaccionas igual. Ya no sientes igual. Ya no piensas igual. Te volviste más distante. Más cansado. Más vacío. Y no fue de repente. Fue quedándote. Cada vez que ignoraste lo que sentías. Cada vez que te dijiste no pasa nada. Cada vez que elegiste aguantar en lugar de escucharte. Ahí empezó el costo real. Porque quedarte no solo afecta tu presente. Empieza a cambiarte. Empieza a moldearte alrededor de algo que no eres. Te adaptas. Te ajustas. Te haces más pequeño para encajar. Y al principio no se nota tanto. Pero con el tiempo, empiezas a perder cosas que antes eran tuyas. Tu forma de hablar. Tu forma de sentir. Tu forma de ser. Te vas apagando. Y lo más peligroso es que lo normalizas. Empiezas a pensar que así es la vida. Que siempre es un poco pesada. Que siempre hay algo que duele. Pero no. Eso no es vivir. Eso es sostener algo que ya no deberías estar sosteniendo. Y mientras lo haces, otras partes de tu vida también se ven afectadas. Tu motivación baja. Tu energía cambia. Tu manera de relacionarte con otros se distorsiona. Incluso contigo. Te vuelves más duro contigo mismo. Más exigente. Menos comprensivo. Porque en el fondo, sabes que algo no está bien. Y en lugar de cambiarlo, te adaptas a eso. Pero adaptarte también es perder. Porque cada ajuste que haces, para tolerar lo que te duele, es una parte de ti que dejas atrás. Y eso se acumula. Día tras día. Hasta que un día te das cuenta de que llevas mucho tiempo viviendo en automático. Sin cuestionar. Sin decidir. Sin moverte. Solo estando. Resistiendo. Y eso agota más que cualquier cambio. Porque cambiar duele un momento. Pero quedarte duele todos los días. Aunque no siempre lo notes. Aunque no siempre lo admitas. Porque hay días donde parece que no pasa nada. Pero incluso en esos días, hay algo en ti que sigue incompleto. Algo que sigue incómodo. Y ese es el precio. No es un gran colapso. No es una caída evidente. Es algo más silencioso. Más constante. Más profundo. Es irte perdiendo sin darte cuenta. Es acostumbrarte a menos. Es dejar de esperar más de la vida. Porque te convenciste de que esto es lo que hay. Pero no lo es. Solo es lo que estás eligiendo sostener. Y mientras lo sigas sosteniendo, el costo va a seguir creciendo. Más tiempo. Más energía. Más desgaste. Más de ti. Porque eso es lo que realmente estás pagando. No es la situación. No es la persona. No es el lugar. Eres tú. Tu paz. Tu claridad. Tu identidad. Y todo eso no se recupera simplemente esperando. Se recupera cuando decides dejar de pagar ese precio. Pero para eso, primero tienes que aceptar algo incómodo. Quedarte también es una decisión. Aunque no lo parezca. Aunque te digas que no sabes qué hacer. Aunque sientas que no puedes cambiarlo ahora. El simple hecho de seguir ahí ya es elegir. Y cada día que eliges quedarte, eliges también todo lo que viene con eso. El cansancio. La incomodidad. La sensación de no estar donde deberías. Y en algún punto, eso pesa demasiado. Más que el miedo a soltar. Más que la incertidumbre.
más que todo lo que has estado evitando. Y cuando ese momento llega, ya no puedes seguir ignorándolo, porque el costo se vuelve imposible de sostener. Capítulo 4. La mentira que te mantiene ahí. No sigues ahí por la realidad. Sigues ahí por una historia. Una historia que te repites una y otra vez, para no enfrentar lo que ya sabes. Porque si dejaras de contártela, no podrías seguir igual. Y esa historia suena convincente. Te dice que todo puede mejorar. Que solo necesitas un poco más de tiempo. Que no todo está perdido. Te dice que sería un error soltar. Y tú quieres creerlo. ¿Por qué creerlo? Te permite quedarte sin sentir que te estás fallando. Te permite seguir ahí, sin asumir el peso de una decisión. Pero hay algo que no estás viendo. Esa historia no es verdad. Es una forma de protegerte. De evitar el golpe completo de la realidad. De no tener que aceptar que lo que esperabas ya no va a pasar como imaginabas. Y esa es la parte que más cuesta. No es soltar lo que tienes. Es soltar lo que pensabas que ibas a tener. Porque ahí es donde está la verdadera resistencia. No en el presente, sino en la expectativa. En la idea de que, si aguantas lo suficiente, todo va a acomodarse. En la creencia de que lo que duele ahora, algún día va a justificar todo. Pero no siempre pasa. Y en el fondo, lo sabes. Sabes que llevas tiempo esperando algo, que no termina de llegar. Sabes que te has repetido un poco más demasiadas veces. Sabes que ya diste más de lo que querías dar. Pero la historia sigue ahí, susurrándote que no sueltes. Que tengas paciencia. Que no tomes decisiones apresuradas. Que podría ser peor. Y todo eso suena razonable. Hasta que te das cuenta de que lo llevas escuchando demasiado tiempo. Y nada cambia. Porque la historia no está hecha para ayudarte a avanzar. Está hecha para mantenerte donde estás. Para que no te muevas. Para que no rompas con lo conocido. Para que no enfrentes lo incómodo. Y mientras la sigas creyendo, vas a seguir postergando lo inevitable. Porque hay una mentira más profunda todavía. Una que casi no se dice en voz alta. Que si sueltas, pierdes. Que todo el tiempo, la energía, las emociones que invertiste, habrán sido en vano. Y eso pesa. Porque nadie quiere sentir que se equivocó. Nadie quiere aceptar que sostuvo algo más tiempo del que debía. Así que te aferras. No solo a lo que tienes, sino a la necesidad de que haya valido la pena. Pero esa es otra trampa. Porque seguir ahí no va a recuperar lo que ya diste. No va a hacer que duela menos. No va a cambiar el pasado. Solo va a seguir acumulando más desgaste. Más tiempo. Más energía. Más de ti. Y todo por no aceptar algo simple. Que algo haya sido importante. No significa que tenga que quedarse para siempre. Que algo haya tenido sentido en un momento. No significa que lo siga teniendo ahora. Pero la historia que te cuentas no quiere que veas eso. Prefiere mantenerte en duda. En ese punto donde no decides. Donde no sueltas, pero tampoco avanzas. Donde todo queda en pausa. Y la pausa también desgasta. Porque no es descanso. Es espera. Es sostener algo que ya pesa. Sin atreverte a dejarlo. Y cada día que pasa así, la historia se hace más fuerte. Más creíble. Más difícil de cuestionar. Hasta que se vuelve automática. Ya no la analizas. Ya no la dudas. Solo la sigues. Y ahí es donde pierdes claridad. Porque dejas de ver lo que está pasando realmente.
Empiezas a ver lo que quieres que pase. Y eso distorsiona todo. Tus decisiones. Tus emociones. Tu percepción. Te hace quedarte. Incluso cuando ya no hay razones reales para hacerlo. Solo historias. Solo ideas. Solo miedo disfrazado de esperanza. Pero llega a un punto donde esa historia ya no alcanza. Donde ya no te calma. Donde ya no puedes seguir creyéndola con la misma facilidad. Porque la realidad empieza a pesar más. Empieza a incomodar más. Empieza a hacerse imposible de ignorar. Y ahí tienes una elección. Seguir creyendo la historia. O empezar a ver las cosas como son. Sin adornos. Sin excusas. Sin justificaciones. Solo como son. Y eso es el principio de soltar. No cuando te vas. No cuando cortas. Sino cuando dejas de mentirte. Cuando dejas de sostener una versión que ya no encaja con lo que estás viviendo. Cuando reconoces que te quedaste. No por lo que es, sino por lo que esperabas que fuera. Y aceptar eso, aunque duela, te devuelve algo que habías perdido. Claridad. Capítulo 5. El momento en que ya no puedes más. Siempre llega un punto. No es de un día para otro. No es una decisión planeada. Es un límite. Un momento en el que algo dentro de ti simplemente ya no puede seguir sosteniendo lo mismo. Y no siempre es dramático. A veces no hay una gran discusión. No hay un evento claro que lo marque. Es algo más silencioso. Más interno. Es despertarte un día y sentir que ya no tienes fuerzas para seguir fingiendo que todo está bien. Es darte cuenta de que ya no puedes justificar lo injustificable. Es mirar lo que tienes enfrente y sentir que algo dentro de ti se rompe. No porque sea nuevo, sino porque por primera vez lo estás viendo sin filtros, sin historias, sin excusas, sin esperanza forzada. Solo como es. Y eso pesa. Pesa porque ya no puedes volver atrás. Ya no puedes hacer como que no sabes. Ya no puedes convencerte de que no es tan grave. Porque ahora sí lo ves completo. Y verlo completo cambia todo. Ahí es donde llega ese momento incómodo. Ese en el que te das cuenta de que seguir como estás ya no es opción. No porque alguien te lo diga. No porque algo externo cambie. Sino porque tú cambiaste. Tu tolerancia cambió. Tu forma de ver las cosas cambió. Tu límite cambió. Y lo que antes podías aguantar, ya no puedes sostenerlo igual. Y eso genera un choque interno. Porque una parte de ti todavía quiere quedarse. Todavía quiere intentar. Todavía quiere creer que puede funcionar. Pero otra parte ya se cansó. Ya no quiere seguir justificando. Ya no quiere seguir esperando. Ya no quiere seguir perdiéndose. Y esa parte empieza a hacerse más fuerte. Empieza a incomodarte más. Empieza a hablar más claro. Empieza a quitarte la paz. Cada vez que intentas ignorarla. Y eso te obliga a enfrentarte a algo que llevabas tiempo evitando. No puedes seguir así. No porque no quieras, sino porque ya no puedes. Porque sostenerlo te pesa más que el miedo a soltar. Porque quedarte te duele más que irte. Y ese es el punto de quiebre. No cuando todo se destruye, sino cuando ya no puedes sostener la ilusión. Cuando ya no puedes seguir fingiendo que todavía hay algo que salvar. Cuando en el fondo sabes que ya se perdió hace tiempo.
Y eso es difícil de aceptar. Porque significa reconocer que llegaste al límite, que diste todo lo que podías dar, que intentaste más de lo que querías intentar. Y aún así, no fue suficiente. Y ahí aparece otra emoción incómoda. La rendición. Pero no como derrota, sino como reconocimiento. Reconocer que no todo depende de ti, que no todo se puede arreglar, que no todo está en tus manos. Y aceptar eso es duro, porque rompe la idea de control, pero también libera, porque en ese momento dejas de cargar con algo que no te corresponde sostener solo. Dejas de empujar algo que no se mueve. Dejas de esperar algo que no llega. Y aunque no lo sientas todavía, eso es el inicio del cambio. Porque hasta ese momento seguías en resistencia, intentando, aguantando, sosteniendo. Pero cuando llegas a ese punto, algo se detiene. Y en ese silencio, empiezas a ver diferente. Empiezas a entender que no se trata de cuánto más puedes aguantar. Se trata de por qué sigues haciéndolo. Y la respuesta ya no se siente tan válida como antes. Ya no se sostiene igual. Ya no te convence. Y eso te deja en un lugar incómodo, pero necesario. El lugar donde ya no puedes volver a lo de antes. Pero todavía no sabes cómo seguir. Ese espacio intermedio, donde todo se siente incierto, pero también más real. Porque por primera vez, no estás actuando desde el miedo, sino desde el límite. Y el límite es claro. No negocia. No se adapta. No se justifica. Solo te muestra algo directo. Hasta aquí. Y aunque no tengas todas las respuestas, aunque no sepas exactamente qué hacer después, hay algo que ya no puedes ignorar. No puedes seguir sosteniendo lo que te está rompiendo, porque ya lo intentaste. Y ya sabes cómo termina. Capítulo 6. Soltar no es perder. Hay algo que te ha estado frenando todo este tiempo. Una idea que parece lógica, pero que en realidad te mantiene atrapado. Creer que soltar es perder. Perder tiempo. Perder esfuerzo. Perder algo que fue importante para ti. Y por eso te cuesta tanto. Porque no quieres sentir que todo lo que diste no sirvió para nada. No quieres aceptar que invertiste tanto en algo que no terminó como esperabas. Y eso pesa. Pesa más que el dolor de quedarte. Porque al menos quedándote, puedes seguir creyendo que todavía hay algo que salvar. Que no fue en vano. Pero hay algo que no estás viendo. Seguir ahí no convierte lo vivido en valioso. Solo alarga lo que ya terminó. Porque el valor de lo que viviste no depende de cuánto tiempo lo sostengas. Depende de lo que fue en su momento. Y de lo que te dejó. Nada más. Pero tú lo estás midiendo diferente. Estás pensando que si sueltas, pierdes todo. Cuando en realidad, lo único que pierdes es lo que ya no está funcionando. Lo que ya no es. Lo que ya no te hace bien. Y eso no es una pérdida real. Es una liberación. Aunque no se sienta así al principio. Porque al principio duele. Duele dejar ir. Duele cerrar. Duele aceptar que algo terminó. Pero ese dolor no es el mismo dolor que sientes al quedarte. Es distinto. El dolor de quedarte te desgasta. Te apaga. Te consume lentamente. El dolor de soltar te atraviesa. Pero te mueve. Te cambia. Te saca de donde estás. Y después se transforma. Se vuelve claridad.
Se vuelve espacio. Se vuelve una oportunidad de reconstruirte sin todo ese peso encima. Pero para llegar ahí, tienes que soltar la idea de que estás perdiendo algo. Porque no lo estás perdiendo. Ya lo perdiste. Hace tiempo. Solo que no lo has aceptado. Y mientras no lo aceptes, vas a seguir intentando sostener algo que ya no existe como antes. Vas a seguir peleando por una versión que ya no es real. Y eso te mantiene atrapado en algo que solo vive en tu cabeza, no en tu realidad. Aceptar eso es duro, pero también es honesto. Y la honestidad, aunque incomode, es lo único que te puede sacar de ahí. Porque en el momento en que aceptas que ya no estás perdiendo nada, dejas de tener una razón para quedarte. Y eso cambia todo. Porque ya no se trata de resistir. Ya no se trata de aguantar un poco más. Se trata de elegir diferente. De dejar de sostener lo que claramente no te sostiene. Y eso no es debilidad. Eso es respeto por ti. Respeto por tu tiempo. Por tu energía. Por lo que sientes. Porque seguir donde te rompes no es lealtad. Es abandono hacia ti mismo. Y soltar, aunque duela, es lo contrario. Es dejar de abandonarte. Es decir, esto ya no es para mí. Sin necesidad de odiarlo. Sin necesidad de negarlo. Sin necesidad de convertirlo en algo malo. Simplemente aceptando que ya cumplió su ciclo. Que ya dio lo que tenía que dar. Y que tú mereces algo que no te rompa para existir. Pero eso solo llega cuando haces espacio. Y el espacio no aparece solo. Se crea cuando sueltas. Cuando dejas de llenar tu vida con algo que ya no encaja. Cuando te permites soltar. Aunque no sepas exactamente qué viene después. Porque confiar en lo que viene es parte del proceso. No una garantía. Pero sí una decisión. La decisión de no seguir donde ya sabes que no quieres estar. Y en ese punto, soltar deja de sentirse como perder. Y empieza a sentirse como lo que realmente es. Elegirte. Capítulo 7. Volver a ti. Después de todo, queda algo. No todo se pierde. Aunque lo hayas sentido así. Aunque hayas pasado tanto tiempo sosteniendo lo que te rompía. Hay algo que sigue ahí. Tú. No la versión que se adaptó. No la versión que aguantó de más. No la versión que se quedó cuando ya sabía que no debía. Tú. La parte que se dio cuenta. La que sintió incomodidad. La que no terminó de apagarse del todo. Esa parte nunca se fue. Solo quedó cubierta. Por decisiones que no querías tomar. Por miedos que no sabías cómo enfrentar. Por situaciones que fuiste tolerando. Hasta que dejaste de escucharte. Pero ahora, ya no estás en el mismo punto. Porque ahora ves. Ahora entiendes. Ahora ya no puedes decir que no sabías. Y eso cambia todo. Porque volver a ti no es empezar desde cero. Es dejar de alejarte. Es dejar de ignorar lo que sientes. Es dejar de adaptarte a lo que te rompe. Es empezar a elegirte. Aunque no tengas todo claro todavía. Porque no necesitas tener todas las respuestas. No necesitas saber exactamente qué sigue. Solo necesitas algo básico. No seguir donde ya sabes que no debes estar. Y eso, ya lo tienes. Lo sentiste. Lo viste. Lo aceptaste. Ahora solo falta algo más difícil. Sostener esa verdad. Porque entenderlo es un paso.
pero actuar en consecuencia. Es lo que realmente cambia tu vida. Y eso no siempre se siente bien al inicio. Hay dudas. Hay miedo. Hay momentos en los que quieres volver atrás. A lo conocido, a lo cómodo, a lo que ya sabes cómo manejar. Pero si vuelves, también vuelves a lo mismo que te trajo hasta aquí. Al mismo desgaste. A la misma incomodidad. A la misma sensación de no estar donde deberías. Y en el fondo, ya no quieres eso. Porque algo en ti ya cambió. Ya no puedes conformarte igual. Ya no puedes ignorarte como antes. Y eso, aunque incomode, es una señal de crecimiento, no de pérdida. Porque perderte era quedarte. Era seguir sosteniendo lo que te apagaba. Era seguir alejándote de ti mismo. Solo por miedo a soltar. Pero ahora, tienes una oportunidad diferente. No perfecta. No clara. No fácil. Pero real. La oportunidad de empezar a reconstruirte. Desde un lugar más honesto. Más alineado con lo que sientes. Más cercano a quien realmente eres. Cuando no estás tratando de encajar donde no perteneces. Y eso toma tiempo. No se resuelve en un día. No se siente bien todo el tiempo. Pero es un proceso distinto. Porque ahora no estás resistiendo. Estás avanzando. Aunque sea lento. Aunque sea incómodo. Pero es hacia ti. Y eso es lo único que importa. Porque al final, no se trata de lo que dejaste atrás. Se trata de lo que estás empezando a recuperar. Tu claridad. Tu energía. Tu forma de sentir. Tu vida. Esa que habías dejado en pausa. Por sostener algo que ya no era para ti. Y ahora, aunque no lo tengas todo resuelto, ya no estás en el mismo lugar. Porque ahora eliges diferente. Ahora te escuchas. Ahora te respetas. Y eso es volver a ti. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Hay algo que ya sabes que tienes que soltar. Y tal vez hoy es el primer día en el que dejas de ignorarlo. Si esto conectó contigo, escribe en los comentarios. Ya no lo voy a sostener. Y si todavía no puedes soltarlo, escribe. Me está costando, pero lo veo. Suscríbete. Este canal es para quienes ya no pueden más, pero tampoco quieren seguir igual.